inicio de semana, le informo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta tarde constitucional el hecho de que los matrimonios entre personas del mismo sexo adopten niños en el Distrito Federal. Y para conocer los detalles de lo que fue esta sesión en el máximo tribunal del país, hago contacto con mi compañera Noemí Gutiérrez. Muy buenas tardes, Noemí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kelly. Buenas tardes al auditorio. Te informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los matrimonios entre personas del mismo sexo puedan abortar. Con 9 votos a favor y 2 en contra, que fueron los del ministro presidente Guillermo Ortiz Mayer y de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se desechó la acción de inconstitucionalidad que promovía la PGR en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal. En 6 sesiones, el máximo tribunal analizó la constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales y la adopción. Fue en el inicio de la sesión en la que el ministro Arturo Saldívar dijo que la homosexualidad no es ninguna enfermedad y no se les puede negar a las parejas de este tipo el derecho a adoptar. Escuchémoslo. No podríamos declarar inconstitucional una reforma con este argumento, porque reitero y espero que nadie se sienta agraviado, quiero decir con mucho respeto, creo que sería discriminatoria, sería constitucionalizar la discriminación. Y hay que tener en cuenta que no se está dando un cheque en blanco o un boleto automático para que todas las parejas homosexuales puedan adoptar. La ministra Olga Sánchez Cordero expuso que ahora con la declaración de constitucionalidad entre los matrimonios entre personas del mismo sexo, se desecha la acción de inconstitucionalidad que interpuso la PGR, ya que dijo el procurador no logró acreditar que se estaba atentando contra los derechos de los niños. Escuchémosla. No me parece suficiente el argumento del procurador para apoyar una declaratoria de invalidez, pues, como ya lo señalé, la norma que analizamos no distingue entre aquellos menores que puedan ser adoptados por parejas de igual o de diferente sexo, lo que en sí mismo no genera, a mi juicio, ninguna discriminación normativa. Esta es la segunda vez que una acción de inconstitucionalidad impulsada por la PGR fue desechada. La primera fue cuando intentó echar atrás la ley que permitía el aborto en las primeras 12 semanas en el Distrito Federal. Así los ministros de la Suprema Corte ya avalaron esta ley y al final afuera se dio una manifestación de apoyo hacia este tipo de parejas. Escuchémoslo. Iguales a lesbianas y homosexuales, derechos iguales a lesbianas y homosexuales. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Bueno, Kelly, ya nada más para comentarte que la ministra Olga Sánchez Cordero recordó que las decisiones del máximo tribunal no son ni a título personal ni van a ningún interés, y ya con esto quedó terminado el análisis de este tema en la Suprema Corte. Al final también de la sesión, el diputado de la Asamblea Legislativa, David Razú, dijo que si en algún estado se quiere ir en contra de esta normatividad, ya sería por cuestiones ideológicas y morales, ya que la Corte los declaró constitucional. Hasta aquí mi reporte. Estaremos al pendiente y ahí está en resumen, con 9 votos a favor y 2 en contra, se declara constitucional la adopción por parte de parejas homosexuales. Y es importante aclarar aquí también que pues no es un cheque en blanco que se les da a las parejas, sino también van a estar sometidos a un proceso pues de investigación y se va a ver cómo se encuentra la pareja y cómo viven las familias para que este hecho se pueda dar. ¿No es así, Noemí? Sí, de hecho los ministros se pronunciaron porque, bueno, además de avalar la legalidad de la adopción, de que sean los jueces los que deban de analizar perfectamente a cualquier persona, ya sea heterosexual o no heterosexual, que deseen adoptar. Dijeron que esta responsabilidad caerá en los jueces, que ellos serán los responsables de que ahora los niños en realidad estén en buenas manos, independientemente de la orientación sexual de la persona que pueda pedir su adopción. Pues así como parejas heterosexuales como sexuales se les debería de proporcionar a los niños un ambiente sano en donde puedan crecer. Muchas gracias por tu reporte, Noemí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en un hecho inusual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un voto de censura en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien acusó a los ministros de haber sido maiciados o sobornados
por el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien es Marcelo Ebrard. El supuesto soborno habría sido para que declararan constitucionales los matrimonios entre personas del mismo sexo, esto en el Distrito Federal. Recordemos que el cardenal Sandoval Iñiguez, en su acusación contra los ministros, afirmó lo siguiente, cito textualmente: es una aberración. ¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de maricones o lesbianas? Yo creo que no. Llegan a esas conclusiones tan absurdas que van contra el sentimiento del pueblo de México, y si no es por motivos muy grandes, y el motivo muy grande puede ser el dinero que les dan. Así lo dijo el cardenal Sandoval Iñiguez. Y sobre las declaraciones del cardenal, opinó el jefe de gobierno lo siguiente. Y en un Estado laico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos guste o no nos guste lo que resuelva, es el imperio de la ley, y el cardenal se va a tener que someter al imperio de la ley como todos los demás ciudadanos. En vez de, me parece a mí, discutir las razones, los razonamientos o los fundamentos para estar en contra de una decisión o en favor de una decisión, se recurre al expediente de querer desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el Colegio de Abogados Católicos de México se sumó a la embestida contra los ministros de la Suprema Corte y los acusó de estar preparando el terreno para atentar contra los derechos de niños y niñas. Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, advirtió que pedirán juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si avalan que los matrimonios de personas del mismo sexo puedan adoptar. Y el tema es de frente a los señores ministros de la Suprema Corte, que tienen la decisión histórica de darle la madre a los niños de este país, dejándolos sin el derecho a tener una madre y un padre como debe ser. El presidente del Colegio de Abogados Católicos aseguró que el máximo tribunal les negó la oportunidad de presentar sus argumentos contra este tipo de uniones. Los ministros no quieren escuchar, simplemente quieren hacer una agenda pro-gay, no sabemos qué intereses tienen. Confió en que los legisladores del PAN los apoyen en su demanda de juicio político contra los ministros. Si la Corte vota, nosotros estaremos acudiendo y a buscar senadores con pantalones, ¿no? Al final de la misa dominical, organizaciones civiles ligadas a la Iglesia Católica externaron su repudio al matrimonio entre personas del mismo sexo. Privilegiando los intereses de grupos minoritarios al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, persistiendo la amenaza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalice también la adopción de hijos por parejas homosexuales, que serán las auténticas víctimas de esa aberrante ley. En la Cámara, Enrique González, información de Noemí Gutiérrez, Efecto TV Noticias. Los dichos del cardenal Sandoval Iñiguez contra los ministros de la Suprema Corte tuvieron eco en el Senado de la República. El senador Francisco Labastida Ochoa consideró las declaraciones irrespetuosas y temerarias. Me parece una opinión poco respetuosa de los miembros del Poder Judicial, decir que los maiciaron. No estoy de acuerdo con esa expresión. No se puede decir que cuando una gente tiene una opinión diferente de uno, es que lo maiciaron. Tendría que probarlas, le agradezco a la corrección, me parece desafortunado, insisto, la expresión, y me parece arriesgada y temeraria. No es la primera vez que hace el señor Sandoval una afirmación gratuita porque no tiene pruebas para ello.